Iba en un pequeño avión y de repente el motor del ala se incendió y explotó. El aceite hirviendo se derramó por todo el lado derecho del avión y comenzamos a caer en picada a lo que creíamos sería nuestra muerte. Me sentí muy mal por una mujer sentada al otro lado del pasillo. Estaba total e incontrolablemente histérica. Pero yo estaba tranquilo, completamente tranquilo, aún sabiendo que iba a morir. Estaba listo para ver a mi Creador. No nos estrellamos, no morimos. La caída en picada apagó el fuego, el piloto retomó el control, puso a funcionar el otro motor e hicimos un aterrizaje de emergencia en un campo. Esa experiencia me hizo reflexionar en que si uno tiene suficiente fe, puede manejar las dificultades, sabiendo que con una perspectiva eterna, todo va a estar bien. En Lucas 21 leemos: y en la tierra habrá angustia y confusión ante el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor. Lo que estamos viendo es una predicción de que en estos últimos días la gente tendrá miedo. Los corazones de los hombres están desfalleciendo, y eso incluye a las mujeres, porque se olvidan de su identidad y su propósito. Vendrán aflicciones. Yo he pasado por la muerte de mi esposa y la de una hija. He visto los problemas que el divorcio trae consigo. Hay hijos y nietos que van por mal camino. Hay discapacidades, enfermedades, lesiones. A la persona que es débil y temerosa de corazón, le digo: sea paciente con usted misma. La perfección no se logra en esta vida, sino en la próxima. No exija cosas que no sean razonables, pero exíjase a usted mismo mejorar. Al permitir que el Señor los ayude con eso, Él marcará la diferencia. Estoy muy agradecido por el Evangelio de Jesucristo, que me permite ese tipo de fortaleza en estos tiempos tumultuosos. Completa paz.
persevera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado, tú le guardarás en completa paz, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado, tú le guardarás en completa paz, tú le guardarás en completa paz. Le encanta oír el viento, hacer música en los montes al soplar. Y le gusta oír la lluvia salpicar con su ritmo angelical. Él sonríe de alegría cuando escucha la alabanza del mar. La creación se une para exaltar su gloria y majestad. No hay nada que le agrade más que los redimidos al cantar, los pecadores que limpió, le cantan con el corazón. Que con sangre él compró, alzan su canción de amor, y su gozo es escuchar a su pueblo alabar. No hay nada que le agrade más. Y le encanta oír los ángeles que dicen: Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Los coros celestiales rinden alabanzas al gran yo soy. Aleluya. Pero insiste en silencio cuando el débil que él salvó comienza a orar. Millares de ángeles atienden cuando un alma nueva exclama: salvo soy. No hay nada que le agrade más que los redimidos al cantar, los pecadores que limpió, le cantan con el corazón, los que con sangre él compró, alzan su canción de amor, y su gozo es escuchar a su pueblo alabar. No hay nada que le agrade más. No son ritmos ni armonías que hacen que atención nos preste, ni son frases bien pensadas que hacen que él nos escuche. Pero cuando un alma libre, redimida por su sangre,
que le agrade más. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, Aleluya, aleluya. no hay nada que le agrade más. Santo es el Señor. Aleluya, aleluya. Amo la canción de todo lo creado, del viento y del ritmo al llover. Oigo tu gran poder en los truenos, pero amo de los santos el cantar. He escuchado el bramido de los mares, la paz de un lugar en soledad. Cuando árboles del campo te aplauden, pero amo de los santos el cantar. Que todos los que Él salvó canten de su redención, que al cielo puedan traspasar. Oh, oh, cantando aleluya. Oh, oh, cantamos amén. Es el canto de los redimidos marchando a Sion. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Voy a escuchar los ángeles en coro, por siempre en sinfonía adorar. Voy a escuchar la voz de mi Cristo, también nuestra canción se oirá. Que todos los que Él salvó canten de su redención. De la novia a la iglesia se escuchará. Wow, wow, cantando aleluya. Wow, wow, cantamos amén. Es el canto de los redimidos marchando a Sion. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oh, oh, oh. Nuestra canción se elevará. Cristo es Salvador y Rey por siempre. Los redimidos cantaremos. Cristo es Salvador y Rey por siempre. Por siempre. Oh, oh, cantando aleluya. Oh, oh, cantamos amén. Es el canto de los redimidos marchando a Sion. Aleluya, amén. Cantan aleluya, amén. Wow, wow, cantando aleluya. Wow, wow, cantamos amén. Es el canto de los redimidos marchando a Sion. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Cantan Aleluya, amén. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Ese es el segundo domingo, la segunda semana que estamos predicando en tiempos de epidemia, bajo esta modalidad, virtualmente, ¿verdad? Pero obviamente, como dije al principio o la semana pasada, la palabra de Dios no está aislada, no está en cuarentena. Por lo tanto, nuestro deber de predicar la palabra de Dios se mantiene vigente y predicaremos
a tiempo y fuera de tiempo, hasta que Dios nos dé vida o hasta que caiga el mal e impotente esté. Nuestra labor de predicar la palabra de Dios no cesará. Hermanos, en esta mañana tomaremos como base para nuestra predicación un libro del Antiguo Testamento que en mis 50 años de vida, muy pocas veces he escuchado mensajes basados y a partir de este libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Tiempo atrás se me ocurrió hacer una revisión de mis archivos de sermones y para mi sorpresa me di cuenta que yo también he sido, pues en alguna manera, atrapado en esa norma de no predicar mucho y a menudo de este libro. Pero francamente no tengo respuesta precisa del por qué, al menos en mi caso, en toda mi vida, no he predicado, en toda mi vida del ministerio, no he predicado mucho acerca de este libro. Y el dato curioso de la mañana resulta que aún más curioso, siendo que este libro es uno de mis favoritos, y estoy refiriéndome al libro de Lamentaciones. Así que voy a pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Lamentaciones, el capítulo 3. Habiéndoles compartido el dato curioso de la mañana, antes de leer el pasaje que nos corresponde en Lamentaciones, el capítulo 3, tenemos que dar algunas generalidades que nos ubicarán en el contexto de este mensaje. Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías en un escenario de desolación y profundo sufrimiento y dolor, en tiempos de juicio y castigo severo, un castigo severo de parte de Dios. Juicio mismo que cayó sobre la nación de Israel, porque desde ya mucho tiempo atrás su pueblo le había dejado o le había dado la espalda y rebelándose contra sus leyes, seguían su propia ley. Y por ser tan obstinados en perseverar en esta rebelión, en esta clase de rebeldía, haciendo caso omiso a las advertencias y llamados al arrepentimiento por parte de sus mensajeros, los profetas, a quienes Dios envió desde temprano y sin cesar. Dios, por esta razón, por esta terquedad, por esta obstinación, por esta razón, Dios envió su juicio sobre la nación de Israel. Juicio del que había advertido desde hace mucho en tiempos de Jeremías. Y fue tal la ruina, la desolación, la devastación que sufrió el pueblo y que vino sobre Israel, que Jeremías, con palabras precisas, describió de manera elocuente la tragedia y asombro que acarreó el juicio de Dios hacia su pueblo rebelde y el dolor de verse ahora, después de ser pueblo escogido por Dios, y la honra y la gloria que esto implicaba, y ver cómo habían sido humillados como pueblo de Dios y habían llegado a ser esclavos cautivos por el rey de Babilonia. En Lamentaciones, Jeremías describe muy vívidamente el dolor de ver al pueblo de Dios humillado y derribado
y llevado de la gloria a la humillación. Y así tenemos el libro de Lamentaciones, que su propia palabra, su propio nombre, da a entender el profundo dolor que significaba para el profeta la situación deplorable que estaba pasando el pueblo. Y en Lamentaciones se puede ver el porqué y el para qué del juicio de Dios sobre su pueblo. Y precisamente es el capítulo 3 en el que podemos ver las dos respuestas a estas interrogantes. Vamos de una vez entonces a ver en Lamentaciones 3 la forma en que Jeremías enfrentó y lidió con sus inquietudes en estos tiempos de juicio, en su tiempo de lamento y de sufrimiento y de desolación, al ver al pueblo de Dios totalmente humillado y devastado, llevando la humillación de verse un pueblo de esclavos, siendo que Dios les había prometido otra cosa. Vamos a Lamentaciones 3 y empecemos a leer en el versículo 1. Fije sus ojos en el versículo 1 de Lamentaciones 3 y empieza así: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Repito, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Jeremías nunca perdió de vista la verdad de que el Dios de Israel es el personaje central de todo este juicio y castigo que había caído sobre el pueblo de Israel. También estaba Jeremías muy consciente de quién era el tercer personaje, el tercer protagonista en este escenario entre la realidad del juicio del pueblo y el juicio que había caído sobre ellos. Y ese tercer protagonista era nada más y nada menos que el Dios de Israel, que estaba activo en este escenario, que era el principal personaje en medio de este escenario. Y eso lo vemos en el capítulo 3, el versículo 2 y 3, cuando Jeremías da algunas frases o emite algunas frases que da a entender la presencia de Dios en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, en medio de esa devastación y juicio. Entendía Jeremías que Dios estaba actuando y muy activo en este escenario. Por ejemplo, en el versículo 2 y en el versículo 3 dice: me guió. Contra mí volvió y revolvió su mano. En el versículo, o en los versículos 4 al 9, con palabras dice acciones y describe acciones que Dios dio. Por ejemplo, que Dios hizo, Jeremías dice en el versículo 4 hasta el 9, dice: hizo envejecer. ¿Quién? Dios. Quebrantó mis huesos. ¿Quién? Dios. Edificó baluartes contra mí. ¿Quién? Dios. Me rodeó de amargura. ¿Quién? Dios. Me dejó en oscuridad. ¿Quién? Dios. Precisamente, por supuesto, me cercó por todos lados. ¿Quién? El Dios de Israel. Ha hecho más pesada mis cadenas. ¿Quién? No hay otro sino Dios. El mismo Dios cerró los oídos a mi oración, dice en otro pasaje. Torció mis senderos. Todo
todas estas acciones, Jeremías no tuvo ningún reparo en atribuírselas a Dios, al Dios de Israel, dando a entender con esto que aún en el dolor, aún en el sufrimiento del juicio y el castigo, su misericordiosa mano siempre ha estado sobre ellos y no los ha abandonado aún. Aunque fuese grande el juicio y aunque fuese severo el castigo, la misericordia de Dios estaba siempre latente sobre su pueblo. Y es que el castigo y la corrección no eran otra cosa, sino parte de las extrañas, misteriosas maneras que Dios usa para mostrar su compasión y su misericordia, para evitar que sus hijos y su pueblo no caigan más en la ruina moral y espiritual, aunque caigan en la ruina material. Pero Dios prefiere que sus hijos caigan en la ruina material antes de caer en la ruina moral y espiritual. Y que aún en el dolor y en la corrección, ellos estaban en sus pensamientos. Y aún el dolor mismo y la corrección misma pueden formar parte del proceso de perfeccionamiento y madurez del carácter cristiano en sus hijos. Pensar así y tener en cuenta esto como una gran verdad en medio del juicio y la severidad del castigo, mantuvo a Jeremías en la correcta perspectiva para manejar y lidiar adecuadamente con la corrección y el juicio divino que había caído sobre ellos. Por lo tanto, después de describir todo el dolor, Jeremías hace una pausa, hace un viraje en la descripción de su estado y dice en el versículo 21, por favor, mi hermano, vaya y lea y enfoque sus ojos y su atención en el versículo 21, que dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Lo leo nuevamente: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Este pensamiento fue como una especie de punto de inflexión para Jeremías, que lo impulsó a dar un giro drástico a su lamento. Y en vez de enfocarse en lo meramente material y visible, se enfocó más en lo que no se veía. Más bien, lo impulsó a enfocarse en lo que no se veía, en el carácter misericordioso y compasivo de Dios. Y sigue Jeremías describiendo ese cambio de enfoque en el versículo 22 y 24, que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, a pesar de que parecía, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y con eso daba a entender que siempre había estado disponible día tras día, sin fallar, mañana tras mañana, las misericordias de Dios. Y son nuevas, es decir, misericordia cada mañana, nueva
nueva demostración de misericordia y fidelidad cada mañana. Por lo tanto, Jeremías pudo afirmar: grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. A pesar de la situación del dolor, Jeremías pudo recapacitar. ¿Y cuándo recapacitó? Bueno, cuando vino a su mente y a su corazón el recuerdo, las memorias de las misericordias cada día, cada mañana de Dios sobre su pueblo. Y pensar de esta forma llevó a Jeremías a cambiar la mentalidad con la que enfrentaba esta aflicción. El profeta, a través de este giro en su reflexión, cambió de un estado de abatimiento total a uno de seguridad y completa esperanza. Porque el castigo y el juicio no fue proporcional a la gravedad del pecado del pueblo y de personal. El castigo y la gravedad y el juicio, no fue proporcional con la gravedad del pecado. Ya que si fuese proporcional a la gravedad del pecado, Jeremías estaba claro de que ya hace mucho tiempo atrás que hubiese sido consumidos. Y Jeremías asumió esa bondad, esa misericordia como una nueva oportunidad de Dios para mostrar la plenitud de su carácter compasivo y misericordioso para su pueblo, Israel. Y esta reflexión produjo en Jeremías una comprensión más profunda de la soberanía de Dios al entender que el Señor hace todas las cosas con un propósito. Al decir Jeremías en el capítulo 3, el versículo 31 y 33. Por favor, hermano, pose sus ojos en los versículos 31 y 33 que dicen: porque el Señor no desecha para siempre. Gloria a Dios por eso. Alabamos al Señor por esa verdad, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Y he aquí el misterio revelado, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y quiero referirme a esa frase: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y esa es una verdad que la hemos dicho abundantemente en múltiples ocasiones. Dios hace lo que hace con un propósito. Él no desperdicia sus acciones. Dios hace lo que hace con un objetivo. Hay sentido total y completo en lo que hace, aunque parezca no tener sentido. Y eso lo podemos reafirmar en los versículos 37 y 38 que dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y se hace esa pregunta: ¿de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Jeremías con esto, obviamente eran dos preguntas retóricas porque la respuesta está implícita en la misma interrogante. Por lo tanto,
A través de esas dos preguntas retóricas, Jeremías daba a entender que para todo lo que Dios hace y permite, hay una especie de extraña o un extraño e incomprensible propósito. ¿Y cuál es ese propósito extraño y comprensible, esencial, que Dios busca en el juicio y en el castigo y en la corrección de su pueblo? Bueno, el versículo siguiente nos da la respuesta. Vea sus ojos, pose sus ojos en el versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. El propósito extraño e incomprensible por el cual Dios permite los juicios y los castigos es llevar al hombre mismo por medio del castigo y el juicio a una verdadera conciencia de la gravedad de su pecado contra Dios. También es llevarle a un pleno convencimiento de que su pecado no es y no ha sido contra la vida humana, contra la biodiversidad y el ecosistema. No, sino que su pecado ha sido contra el mismísimo creador del universo, contra el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores, contra el causante de todo tipo de existencia y contra la causa de todas las causas, es decir, contra el mismísimo Dios altísimo, creador del universo. Y una vez admitido esto, el propósito por el cual Dios envía castigo a su pueblo es motivar a su mismo pueblo, a sus hijos, apelando a su misericordia, a un genuino arrepentimiento. Y precisamente en los versículos siguientes se ve el verdadero fin que persigue Dios a través del juicio y el castigo. Leamos por favor Lamentaciones 3, el versículo 40 y 42, que dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios del cielo. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, y aun a pesar de eso, tú no perdonaste. En estos versículos vemos el propósito que Dios persigue a través del juicio y el castigo. El propósito es que analicemos y reflexionemos y recapacitemos en nuestro estilo de vida. También analicemos, reflexionemos y recapacitemos en nuestros estándares de vida que hemos tenido hasta este momento, en los parámetros por los cuales nos regimos en nuestra vida, como individuos, como familia, como matrimonio, como iglesia, para que nos fijemos y analicemos y reflexionemos en los puntos de referencia que hemos usado hasta hoy para tomar todas nuestras decisiones.
Y una vez identificado todo lo anterior, tomemos la determinación de hacer un alto en el camino y volvernos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, a la obediencia a los estándares, principios y valores que Dios ha establecido en su palabra. Y también reconocer delante de Dios nuestras deslealtades y rebeldías. Y motivados y amparados en la misericordia y el perdón de Dios, replanteemos drásticamente nuestras prioridades y pongamos a Dios como el Dios y Señor absoluto de toda nuestra vida. Hermano, quiero que reflexionemos y aproveche este momento de crisis para hacer un análisis del estado espiritual de su vida. Quizás, todo esto que estamos experimentando a nivel mundial puede ser provocado por una clase de mezcla de ira divina con misericordia y compasión, en darnos una oportunidad, tal vez una de las últimas, o quizás la última oportunidad de gracia y misericordia de Dios, que nos brinda como creyentes en ese momento, para que hagamos un definitivo replanteamiento y para que de una vez por todas redireccionemos nuestra vida, poniendo la mira en las cosas de arriba, en las cosas eternas y permanentes, en vez de las cosas materiales y temporales. Hermano, tal vez, quizás, habiendo hecho ese análisis, tal vez usted reconoce que tiene que ser una redirección de su vida, un replanteamiento de su vida, porque hasta aquí tal vez usted ha equivocado sus prioridades. Y Dios no es la primera alternativa, la primera opción, sino la segunda, la tercera, o quizás no forma parte de sus opciones, de sus alternativas. Quizás este ambiente tan convulso, confuso, estresante, preocupante, en el que estamos a raíz de esta epidemia global, es una de las últimas oportunidades que Dios da a su pueblo, usted y yo, entre ellos, para que hagamos un alto en el camino y hagamos un viraje, un cambio de dirección, afectando nuestras prioridades y poniendo a Dios en el primer lugar. Aproveche esta oportunidad que Dios le está dando, mi hermano. Que Dios le bendiga. Oh Dios del cielo, estamos delante de ti, contritos y humillados, porque reconocemos que en alguna forma hemos sido desleales. De alguna forma, Dios, te hemos traicionado. Y hoy somos testigos de manera vívida a través de esta pestilencia que ha caído sobre el mundo. Hoy somos testigos, Señor, de que estamos siendo como humanidad
afligidos bajo el látigo de tu enojo. Pero reconocemos también tu presencia activa permanentemente en medio de esta crisis, en medio de esta aflicción en la que nos encontramos. Reconocemos que todas tus acciones son efectuadas con un propósito sabio y para nuestro bien. Reconocemos, Señor, que aún en el dolor del juicio y del castigo, tu misericordia está siempre presente y que tu mano está sobre nosotros y sobre tu pueblo, derramando tu misericordia en tu fidelidad. Por lo tanto, reconocemos también, Señor, que este castigo, esta especie de juicio, no es sino otra cosa más que tu mano trabajando de alguna forma misteriosa y extrañamente a través de este juicio. Reconocemos que tu mano está trabajando misericordiosamente, que aún el dolor, aún en la corrección, podemos ver tu mano plasmada en todas las cosas que suceden. Y podemos ver tu mano también formándonos a nosotros para que lleguemos a ser más como tu Hijo Jesucristo y perfeccionar más nuestro carácter cristiano a través de esta pestilencia. Dios, como Jeremías, ayúdanos a recapacitar en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en lo más profundo de nuestra alma. Ayúdanos a través de este juicio, esta adversidad, esta calamidad. Ayúdanos a recapacitar en nuestro corazón que tú eres el personaje central de la historia, que tú eres el tercer protagonista entre el cielo y la tierra. Y siendo el tercero, pues es el más importante protagonista de este escenario. Ayúdanos a recordar que en vez de enfocarnos en lo meramente material y visible, debemos enfocarnos en lo que más bien no se ve, en el carácter misericordioso y compasivo de Cristo Jesús. Ayúdanos a través de esta tempestad, de esta aflicción, a ver las cosas que no se ven. Y lo que no se ve es tu mano misericordiosa y compasiva, manifestada en no pagarnos como humanidad como merecemos. Porque si tu juicio fuese proporcional a nuestra maldad, hace rato que ya habríamos sido consumidos. Pero te alabamos y te glorificamos, Señor, porque nunca han decaído tus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por lo tanto, en ti podemos esperar, porque esta adversidad es claramente pasajera. Esta adversidad que estamos pasando
por razón de este COVID-19 es meramente temporal, pero tus misericordias, tu compasión y tu bondad son eternas. Ayúdanos a verte a ti en medio de esta aflicción, en medio de nuestra tensión, en medio de nuestras angustias. Perdónanos, Señor, por haber sido descuidados y negligentes en ver tu misericordia, tangible y evidente en medio de esta aflicción. Por lo tanto, Señor, debemos lamentarnos y debemos afligirnos, no por las cosas que suceden a nuestro alrededor. Ayúdanos a ver las cosas que pasan a nuestro alrededor desde la correcta perspectiva. Y si hemos de lamentarnos solamente en nuestra maldad, en nuestro pecado, en nuestras deslealtades ante ti. Perdónanos, Señor, apelando a tu misericordia que es eterna. Perdónanos, Señor, por nuestras maldades, por nuestras traiciones y nuestras múltiples deslealtades. Y ayúdanos a aprovechar este impas, este especie de cueva en la que estamos recluidos obligatoriamente por esta peste. Ayúdanos a aprovechar para escudriñar nuestros caminos y volvernos genuinamente a ti. Ayúdanos a levantar nuestros corazones y manos al Dios de los cielos, porque nosotros, como dice Jeremías en Lamentaciones, nosotros nos hemos rebelado contra ti y hemos sido desleales, y tú no has perdonado. Aprovechamos este momento, Señor, para reconocer nuestras maldades delante de ti y pedirte que tengas misericordia de tu pueblo. Pero sobre todas las cosas, te pedimos que después que termine esta pandemia, porque tiene que terminar, porque es pasajera, porque es temporal, después que termine esta pandemia, nuestro carácter cristiano sea más y más como tú lo quieres, sea más conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Amo la canción de todo lo creado, del viento y del ritmo al llover. Oigo tu gran poder en los truenos, pero amo de los santos el cantar. He escuchado el bramido de los mares, la paz de un lugar en soledad, cuando árboles del campo te aplauden, pero amo de los santos el cantar. Que todos los que Él salvó canten de su redención, que al cielo puedan traspasar. Oh, oh, cantando aleluya. Oh, oh, cantamos amén. Es el canto de los redimidos marchando a Sion.
vez en coro, por siempre en sinfonía adorar. Voy a escuchar la voz de mi Cristo, también nuestra canción se oirá. Que todos los que Él salvó canten de su redención. De la novia a la iglesia se escuchará. Wow, wow, cantando aleluya. Wow, wow, cantamos amén. Es el canto de los redimidos marchando a Sion. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oh, oh, oh. Nuestra canción se elevará. Cristo es Salvador y Rey por siempre. Los redimidos cantaremos. Cristo es Salvador y Rey por siempre. Por siempre. Oh, oh, cantando aleluya. Oh, oh, cantamos amén. Es el canto de los redimidos marchando a Sion. Aleluya, amén. Cantan aleluya, amén. Wow, wow, cantando aleluya. Wow, wow, cantamos amén. Es el canto de los redimidos marchando a Sion. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Cantan Aleluya, amén. Viviré dando siempre a conocer tu amor y compasión. Quiero ser ese canal de bendición y que de ti las personas reciban la gracia que ellos también necesitan para saciar su vida. Viviré cada día que me das de vida para dar el amor que el mundo necesita. Contaré cada una de tus maravillas y a tus pies el mundo veré venir. Que al hablar mis palabras, mi canción, hablen siempre al corazón, demostrando que les buscas con amor. Quiero anunciar el mensaje de vida, ese perdón que tú das sin medida, aquel que lo reciba. Viviré cada día que me das de vida para dar el amor que el mundo necesita. Contaré cada una de tus maravillas y a tus pies el mundo veré venir. Que me das de vida para dar el amor que el mundo necesita. Contaré cada una de tus maravillas
y a tus pies